Hola, buenos días. Soy Saray Ramos, doctoranda en Historia del Arte y miembro investigador del Grupo de Estudios Precolombinos de Barcelona. En la presente ponencia, titulada Correr, volar y reptar, joyas zoomorfas prehispánicas, se estudian tres piezas orfebres aztecas y mixtecas de los tres animales principales asociados a la representación del Axis Mundi prehispánico, como son el águila, el jaguar y la serpiente. A través del análisis iconográfico e iconológico de estas joyas, se explicará la relación entre la representación de estos animales y la creencia prehispánica del cielo, el inframundo y el plano terrenal. Antes de ahondar en el concepto del Axis Mundi y el estudio iconográfico e iconológico de las joyas seleccionadas, daremos unas pinceladas generales sobre la orfebrería azteca y mixteca. A través de los códices y las crónicas de los primeros eclesiásticos se puede tener una visión más o menos certera de cómo eran estas piezas metalúrgicas y podemos extraer información tanto de las culturas como de las piezas. De estos autores antiguos, el que mejor explica alguno de los procesos y habla de algunas de las piezas en sí es el fraile Bernardino de Sahagún. En su noveno libro de los mercaderes, oficiales de oro y piedra preciosa y pluma rica, Sahagún narra cómo era el aprendizaje de los orfebres, cómo trabajaban, cómo se usaban esas piezas, de qué manera conseguían los materiales, qué rituales hacían con ella, cómo y de qué manera las portaban. Otros textos antiguos, sobre todo del siglo XVI, como el Legajo 1204, el lienzo de Jicalán o la relación de Michoacán, también nos permiten hacernos una idea general de cómo eran los lugares de trabajo del metal, las técnicas que se utilizaban, los métodos de extracción que seguían o los objetos que fabricaban. Hoy en día existe una serie de trabajos e investigaciones más recientes como las excavaciones arqueológicas, los catálogos de exposición, las monografías de yacimientos y de objetos, las descripciones artísticas, algunas veces de joyas, las diferentes aportaciones y estudios científicos que nos permiten tener una visión más real y concreta sobre los diferentes aspectos de las culturas prehispánicas y sobre estas joyas aztecas y mixtecas. Además, los trabajos arqueológicos y geoarquitectónicos nos dan cada vez más información sobre estas culturas amerindias y sobre los objetos que se hallan en su propio contexto, lo cual nos permite hacernos una idea general del uso y función original que tuvieron estas piezas. Los artesanos de las piedras y los metales eran personas valoradas e importantes dentro de la sociedad azteca. Eran personas cultas e intelectuales que gracias a sus conocimientos científicos, geométricos y técnicos pudieron realizar grandes trabajos artísticos a todos los niveles. Los artistas del oro eran considerados artífices del sol y se creía que todo lo que sabían lo habían aprendido directamente del dios Quetzalcóatl. Se cree que podían ser artesanos foráneos, posiblemente de Teotihuacán o de Oaxaca, porque su habilidad y calidad técnica era muy superior y los objetos presentan rasgos similares a los de estas zonas. Los talleres de estos artesanos eran controlados directamente por el Estado y eran lugares visitados tanto por comerciantes como por mercaderes. Normalmente estos talleres estaban ubicados en los barrios donde vivían los orfebres en la ciudad de Tenochtitlán, situados en el interior de los complejos habitacionales, casi siempre en un patio interior al aire libre. Dentro del taller habían diferentes trabajadores, que según su rango se dedicaban a una u otra faena. Habían ayudantes, aprendices, oficiales y el maestro. En cuanto a los materiales utilizados por estos orfebres, debemos saber que, en los mitos ancestrales, se explica que el oro era una especie de excrescencia del sol, un sudor divino que caía sobre la tierra para que los hombres lo utilizasen, y por ello era un material tan importante, valioso y de uso restringido. Estos orfebres también trabajaron la plata, el cobre y las diferentes aleaciones de estos materiales. Además, utilizaban piedras preciosas como la turquesa, la obsidiana, el jade, el ámbar, el jaspe, el cristal de roca, la amatista, la cornalina, tanto para hacer joyas como incrustaciones o pequeños detalles en ellas. Asimismo, no debemos olvidar todos los objetos de arte plumario que encontramos dentro del mundo azteca. El jade y el oro eran los materiales más usados e importantes dentro del mundo azteca,
porque estaban directamente relacionados con los dioses y el poder. El oro era un material muy difícil de conseguir porque se encontraba en las arenillas de algunos ríos lejanos al epicentro azteca. También los otros materiales utilizados no siempre se encontraban en la ciudad, pero gracias a que el imperio azteca fue absorbiendo territorios vecinos y al gran conocimiento que tenían sobre los recursos naturales, pudieron obtener estos materiales exóticos de zonas próximas a través de la explotación de minas y de los pagos y tributos que se hacían al imperio. Los utensilios y herramientas que normalmente utilizaban estos orfebres para trabajar los metales y las piedras eran el buril, el cincel, el martillo y el hacha. Además, también solían usar diferentes piedras abrasivas y limas, crisoles, yunques y otros recipientes. En lo referente a las técnicas, debemos saber que gracias a sus muchos conocimientos, los aztecas desarrollaron técnicas muy evolucionadas respecto a otras culturas anteriores de Mesoamérica. Hay varias teorías que afirman que los artesanos aztecas y mixtecas aprendieron tanto sus técnicas como sus diseños de los viajeros artesanales de Suramérica y Centroamérica, donde ya se trabajaba con los metales desde hacía miles de años. Primero de todo debemos saber que las técnicas del metal se dividen en dos grandes grupos, las técnicas en frío y las técnicas en caliente. Y también tenemos que distinguir entre las técnicas de fabricación y las técnicas de decoración. Dentro de las técnicas en frío hay dos grupos, las primarias y las complementarias. Las primarias son aquellas técnicas de percusión y presión como el laminado, el estampado, el repujado o el grabado, y siempre utilizan el pulido como técnica de acabado. En cambio, en las complementarias están las técnicas del forrado, el chapeado, la incrustación, el engastado y el templado. Dentro de las técnicas en caliente destacan el laminado, la fundición, la cera perdida, el destemplado, la filigrana, la licuación, el vaciado y las uniones o grapas con distintos materiales, mediante la soldadura. Con el tiempo, los orfebres mesoamericanos aprendieron a fundir los metales de una forma más precisa y la técnica de la cera perdida fue la que más fama les dio, por crear piezas con una gran demanda por su vistosidad y su alta calidad de manufactura. A través de los códices podemos saber cómo iban vestidas y ataviadas las personas en época prehispánica y ver todos aquellos ornamentos y joyas que portaban. De este modo sabemos cuáles eran las formas más típicas entre la joyería azteca y mixteca, tratándose de objetos muy variados pero siempre relacionados con la religión y el poder. Con el paso del tiempo, gracias a la técnica de la fundición y de la cera perdida, los ornamentos y las joyas adquirieron formas más variadas y trabajadas, como anillos con vistosas grecas y colgantes de cascabel, brazaletes decorados con falsa filigrana, pectorales que mostraban imágenes del complejo panteón azteca, mangos de cuchillos, bezotes, etc. Durante toda la época azteca había unas joyas determinadas muy características que fueron embelleciéndose con los años. En el caso de la ornamentación del rostro destacan las orejeras y las narigueras. En el cuello y el torso, solo aquellos personajes más destacados solían llevar collares, de cuentas de oro o piedras preciosas con algún elemento colgante, como animales o dioses, y bellos pectorales pintados o trabajados con la técnica de la filigrana. En las muñecas solían llevar brazaletes y pulseras, hechos de oro, plata o bronce. Se trata de aros elegantes y simples que muchas veces llevaban combinaciones de diversas cuentas con sus respectivos colgantes de cascabel, produciendo sonoros tintineos al movimiento. Los broches son otro de los bellos adornos aztecas hechos de oro, que también podían llevar incrustaciones o no de piedras preciosas. Otras de las piezas usadas eran los discos. Estos podían ser lisos o repujados con elementos simbólicos identificados con el sol y la luna y solían coserse a la ropa. También encontramos de forma muy prolífera los anillos. Son variados tanto en la forma como en el tamaño y su diseño. Los anillos corresponden al tipo de joya más conocida y son piezas que se obtenían por fundición a la cera perdida y las formas van desde sencillas argollas hasta diseños muy complicados con animales o motivos geométricos.
Para adornar la cabeza y como símbolo de la realeza, además de los tocados hechos de plumas naturales con decoraciones áureas o incrustaciones pétreas, se usaban una especie de diademas con piezas martilladas en hojas de oro que imitan las plumas. Para recogerse el cabello también utilizaban agujas hechas de oro y piedras preciosas con formas simples o zoomorfas. Una de las piezas estrella dentro del mundo azteca son los cascabeles. Estas piezas metalúrgicas eran muy trabajadas tanto en oro, plata, cobre o aleaciones. Van desde formas terroríficas de deidades hasta delicados y pequeños cascabeles que representan animales, flores o dioses. Entre los diseños preferidos de los antiguos aztecas y mixtecas destacan las grecas, las volutas, las S estilizadas y los puntos de oro que cubren o rellenan espacios en sus obras metalúrgicas. En los anillos, colgantes, broches y pectorales representan animales relacionados con la religión y la mitología, así como deidades y acontecimientos cosmogónicos y rituales. Las piezas más elaboradas se realizaban empleando la técnica de la cera perdida, para después trabajar con otras técnicas. Así conseguían grandes piezas decoradas, como los cascabeles y las cuentas redondas. Los personajes y animales los adornaban con penachos de plumas hechas con falsa filigrana, así como con orejeras, diademas, narigueras y decoración facial. También tendían a rematar los broches y pectorales con reproducciones de plumas preciosas hechas de oro y con cascabeles de diversas formas y decoraciones que colgaban de arillos. El uso, función e importancia de estas piezas metalúrgicas está estrechamente ligado con el rango social del personaje que las portaba y con la religión. Las piezas de oro eran las más importantes porque tenían un significado dual. Por un lado, eran un enlace entre los dioses y los hombres, y por otro lado, era un vínculo de comunicación político-social que transmitía diferentes mensajes. Las piezas de oro y jade eran las más valoradas y solamente las podían llevar las personas más importantes dentro de la sociedad azteca. Las piezas de orfebrería azteca eran mayoritariamente utilizadas en ceremonias y rituales, y por ello se las consideraba sagradas y no meros objetos ornamentales y decorativos. En la cosmovisión amerindia, el principio fundamental es el de la dualidad, donde todo se complementa y forma un todo único e integrador, como lo masculino y lo femenino, la oscuridad y la luz, la noche y el día, el frío y el calor. En la cosmovisión azteca, en el centro del nivel terrestre se encuentra el templo mayor, del que parten las 4 direcciones del universo. En estos 4 rumbos están Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, en constante batalla, creando así el movimiento cíclico, el surgimiento de los soles, el fuego, la formación de la pareja humana inicial, la creación del tiempo y el calendario solar, y los diferentes niveles del cielo y el inframundo. Arriba están los 13 cielos, y en el último es donde viven los dioses creadores. Abajo están los 9 inframundos, y en el último es donde viven los señores del lugar de los muertos. En medio está la tierra, formada por el agua y el cocodrilo Cipactli, con los 4 rumbos antes ya mencionados. En cada uno de estos rumbos hay un dios asociado a un color y a un símbolo. En la concepción simbólica de este universo, la ceiba es el árbol sagrado que une los 3 planos, celestial, terrenal e inframundo, en un solo eje donde las energías fluyen de arriba abajo y de abajo arriba, permitiendo un equilibrio universal a través de esta dialéctica constante de las fuerzas cósmicas. El arte prehispánico está completamente decorado con diferentes motivos zoomorfos, antropomorfos, geométricos, fitomorfos, pero dentro de este imaginario destacan 3 animales sagrados que se vinculan con esta idea del universo: el águila, el jaguar y la serpiente, asociando estos animales al cielo, la tierra y el inframundo. En lo referente a las aves, debemos destacar que siempre se corresponden con el mundo celestial y con los principales dioses del cielo. Por lo tanto, todas las aves se consideran sagradas y están relacionadas con muchas de las divinidades del panteón precolombino. En Mesoamérica destacan el águila, el quetzal y el búho, y en la zona andina el cóndor, el búho y el colibrí.
Todas estas aves hacen referencia a los espíritus celestes que bajan a la tierra para comunicarse con los sacerdotes o los gobernantes, y por lo tanto son animales sagrados y venerados. Se pueden representar de distinta forma iconográficamente, tanto de forma figurativa idealista, abstracta figurativa o abstracta geométrica, pero siempre albergan este fuerte carácter simbólico y religioso relacionado con el cielo. Los felinos generalmente son la representación primigenia del poder de las culturas madres, tanto la cultura olmeca en Mesoamérica como la cultura chavín en la zona andina. Para estas culturas, el felino también es la representación del cosmos en su totalidad, es decir, es la alegoría de la fecundidad, el sol, la lluvia y la tierra. En Mesoamérica encontramos al jaguar y en la zona andina al puma y el lince. Estos felinos son animales sigilosos, poderosos, nocturnos, aterradores. Son animales que se relacionan con el poder, la fuerza y la propia divinidad. Son peligrosos, fuertes y nocturnos, vinculados tanto con el inframundo como con lo celeste, lo terrenal y lo mundano. Los dos felinos más representados en todo el arte prehispánico son el jaguar y el puma, y pueden aparecer en su forma original o con forma híbrida, ya sea con cuerpo de humano o de otros animales. Estas representaciones felínicas son el símbolo por excelencia del poder, del dominio, y por ello siempre se corresponden a divinidades, gobernantes y todo aquello oculto y místico. El último animal relacionado con esta representación del Axis Mundi son los ofidios, concretamente el que más destaca es la serpiente. Estos animales se relacionan con el inframundo, lo oscuro, lo húmedo y lo oculto. Pero también, dependiendo de la cultura, también se han vinculado con otros dioses y sus poderes o atributos, como el caso de Tlaloc para los mayas o de Coatlicue para los aztecas. Además, todas sus variantes híbridas con aves o felinos pueden representar dioses del panteón amerindio. Todos estos animales ofidios pueden representarte de formas distintas e híbridas, como es el caso de la serpiente emplumada, muy típica en Mesoamérica, pero también con cuerpos humanos con atributos de ellos, como es el caso de los felinos. Aquí vemos un anillo mixteca que se encuentra en el British Museum de Londres y está hecho de oro. Se trata de un anillo de unos 2 centímetros de diámetro hecho a través de la técnica del oro fundido mediante la cera perdida. El diseño presenta un felino en la parte central con las fauces abiertas enseñando sus largos colmillos. El animal tiene los ojos grandes, redondos y vaciados, las orejas pequeñas y puntiagudas y la nariz sobresalida y muy marcada. El arillo del anillo tiene diferentes motivos geométricos y una especie de serpiente flanqueando al felino con la boca abierta, hechos con la técnica del repujado. En la parte superior e inferior de este anillo hay una especie de trenza de 2 ligada realizada con la técnica de la filigrana, dotando al anillo de un mayor ancho y decoración. No sabemos exactamente el lugar de origen de este anillo mixteca, pero lo más probable es que la joya fuese de un gobernante o de un sacerdote muy importante. Primero, por el material del que está hecho, el oro, y segundo, porque el animal representado es un felino, y este animal está relacionado con el culto al sol y el poder. Aquí podemos ver una serie de imágenes de diferentes objetos hechos con piedras preciosas y plumas que también representan animales felínicos y terrestres. Estos objetos podían ser de dignatarios, sacerdotes o guerreros destacados, ya que los animales que representan marcan el poder, la superioridad y la importancia del personaje que tuviera este objeto. Estas 2 orejeras del Metropolitan de Nueva York están hechas de oro fundido mediante la técnica de la cera perdida y tienen representaciones de 2 aves a partir de discos solares estilizados. La cabeza de las aves tiene 3 crestas puntiagudas en la parte superior, como el ave mítica Cocotzli, relacionada con el dios Xochipilli. De los picos curvos de las aves cuelgan unas pequeñas formas rectangulares con 3 aros en la parte inferior. De estos aros cuelgan 3 borlas, de las cuales cuelgan 3 pequeñas campanas o cascabeles. Al ver la forma y el material de estas orejeras, nos queda claro que esta joya perteneció a un sacerdote o un gobernante y que las portarían para rituales o ceremonias muy importantes, no solo para destacar por ataviarse con esta joya de oro, sino que este objeto
al moverse emitía un sonido muy peculiar, que se suele relacionar con los rituales llevados a cabo para favorecer las lluvias y las buenas cosechas. Es decir, estas orejeras de oro en forma de ave con cascabeles son un símbolo divino relacionado con el cielo y la fertilidad. Aquí podemos ver 4 piezas de oro donde se representan nuevamente a estos animales relacionados con el plano celestial, como son las aves y las mariposas. Este bezote zoomorfo del Smithsonian de Washington está hecho de oro mediante la técnica de la cera perdida. Representa una serpiente fiera, con las fauces abiertas, mostrando unos grandes colmillos y una lengua bífida articulable hacia afuera, como rasgo agresivo o de ataque. En la parte superior de la cabeza, la serpiente tiene una especie de trenza de 2 con 4 plumas, como si fuese un tocado o la representación de una serpiente emplumada. Esta decoración está hecha mediante la técnica de la filigrana. Los ojos de la serpiente están muy marcados y tienen una especie de cejas peludas felínicas y la nariz muy redonda con los orificios remarcados con espirales. Es decir, esta serpiente es una serpiente felinizada. A través de restos arqueológicos, los códices y algunos textos antiguos, sabemos que este tipo de objetos, los bezotes, se insertaban de forma permanente en la zona inferior del labio, casi en la barbilla. Por lo tanto, la persona que lo portaba tenía que ser una persona destacada socialmente. Es decir, este bezote pudo ser de un gobernante, de un sacerdote, de un noble o de un guerrero destacado, ya que la serpiente se relaciona con la guerra, el sol y el inframundo. Posiblemente el individuo que lo portaba lo hacía para remarcar su poder, su estatus y su valentía. Aquí podemos ver 3 piezas con representaciones de serpientes. El famoso pectoral de la serpiente bicéfala del British, hecho con piedras preciosas, un anillo de oro con serpientes grecas y diferentes motivos geométricos, y unas láminas de oro de Chicocuatl, la serpiente de fuego. Nuevamente, todos estos objetos pertenecían a personas públicas importantes y se utilizaban en momentos destacados, como rituales o ceremonias concretas, para remorcar el poder, el estatus y la influencia social de estos individuos. A lo largo de esta ponencia, hemos visto que la joyería azteca y mixteca utilizaban materiales, técnicas y diseños muy similares, pese a ser culturas distintas. Los artesanos seguían unos patrones muy concretos para elaborar estas piezas metalúrgicas, creando así una especie de código o mensaje político, religioso y militar. Estos patrones estaban establecidos por el poder, es decir, estas piezas orfebres no eran entendidas como meras obras de arte, sino que eran portadoras de un mensaje muy concreto que todos los integrantes de la sociedad eran capaces de entender. Por lo tanto, las joyas no eran simples objetos para ornamentar las ropas de la élite y los sacerdotes, o como elementos decorativos en ciertas ceremonias y rituales, sino que estas piezas están estrechamente ligadas con el Estado y la religión, y eran una marca de estatus. A más debemos entender que muchas de estas piezas orfebres no destacaban únicamente por su forma o su diseño, sino por el sonido y la luz que emitían cuando el personaje que las portaba se movía. Es decir, el ambiente teatral que se generaba en torno a un ser en concreto, normalmente un gobernante o un sacerdote, a la hora de hacer ciertos rituales o participar en las diferentes ceremonias, debía ser algo mágico, que creaba una áurea única y embriagadora. Las 3 piezas aquí analizadas encierran un mensaje que podemos relacionar con algunos de los animales sagrados del imaginario amerindio. Cada motivo iconográfico está pensado y diseñado para cumplir con una función, y en este caso, tanto las aves como los felinos y los ofidios están vinculados con la concepción prehispánica del Axis Mundi y los diferentes planos universales que están interconectados y relacionados en todo momento, dotando al individuo que lo portaba de un doble simbolismo. Por último, aquí tenemos alguna de la bibliografía y las páginas web utilizadas para llevar a cabo esta investigación. Muchas gracias a todos por vuestra atención, ha sido un placer
Si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, aquí abajo dejo mi contacto. Gracias.